La profesora Clarisa Ramos Feijó es profesora titular de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad de Alicante y una de las especialistas en nuestro país en el ámbito de los cuidados, el envejecimiento y la atención centrada en la persona. Su trayectoria combina de manera ejemplar la investigación, la docencia y el compromiso social, y desde sus primeros pasos como trabajadora social hasta su labor actual como investigadora y docente, ha mantenido una misma convicción, que el cuidado solo adquiere pleno sentido cuando reconoce la dignidad, la autonomía y la singularidad de cada persona. En la actualidad dirige el grupo de investigación sobre el modelo de atención integral y centrada en la persona en la Universidad de Alacant y colabora activamente con entidades e instituciones de referencia como la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, contribuyendo a trasladar el conocimiento universitario a la mejora de las políticas y las prácticas de intervención social. Su trabajo nos recuerda que cuidar no consiste únicamente en prestar servicios. Significa acompañar proyectos de vida, reconocer capacidades y construir entornos que permitan a las personas seguir viviendo con autonomía, vínculos y sentido durante el envejecimiento. Hoy nos acompaña para impartir la conferencia Cuidados en el ámbito rural, un modelo sostenible para la vida. Una oportunidad para reflexionar sobre cómo los territorios rurales pueden convertirse en espacios privilegiados para desarrollar modelos de cuidados más humanos, más próximos y más sostenibles. Clarisa, es una satisfacción contar contigo. Gracias por acompañarnos los 2 días, por venir y prestarte a venir desde Alicante, no te hemos hecho venir cerca, así que tienes la palabra durante los próximos 25 minutos. Hola, sí, ¿ahora se escucha? Bueno, en primer lugar la agradecida soy yo. Gracias Ana, gracias Joaquín, gracias a este magnífico pueblo de Aras de los Olmos que no conocía y que me parece sinceramente mágico. Creo que no en vano está con Starlight, ¿no? Creo que realmente tiene luz y eso es muy interesante para considerar. Bien, yo voy a hablar justamente del tema de los cuidados y quería comenzar planteando cuál es el texto y el contexto, ¿no? Siempre que hablamos de algo hay que tener en cuenta no solamente la palabra que mencionamos, sino cuál es el contexto que rodea aquello de lo que estamos hablando. No es lo mismo cuidar en la ciudad, no es lo mismo cuidar un niño, no es lo mismo cuidar en un pueblo. Cada una de estas realidades connota de manera distinta y realmente define cómo son esos cuidados. En ese sentido, también me interesará hacer una breve referencia teórica a qué es el cuidado. También hablar de algo que ayer se mencionó, que es el concepto de la salutogénesis, que implica los activos en salud para cuidar, es decir, qué activos tiene una comunidad para cuidar, y también cuáles son los actores que tienen que movilizarse cuando hablamos de cuidado. ¿A quién le toca cuidar? ¿Quién tiene que cuidar? Yo creo que aquí, bueno, ha introducido Fernando magníficamente, como no podía ser de otra manera, el tema de la intersectorialidad. Cuando hablamos de cuidado, hablamos de cuidadoras, mayoritariamente. Y esta no es una cuestión baladí, es algo que tiene que ser muy tenido en cuenta. Cuidar lo que somos, sostener lo que nos une y construir un futuro posible. Se habla de un cambio en el modelo de cuidados. Yo quería traeros a colación aquí, por esto del contexto, 3 autores, 2 autores y una autora, que me parecen muy sustanciales. Un antropólogo ya fallecido, que es Marc Augé. Marc Augé era un antropólogo francés que definió lo que eran los no lugares. Hay sitios que son no lugares, ¿sí? Esos no lugares son aquellos donde se pierde la identidad, donde no se sabe quién es uno, donde no se reconoce, donde no se respetan los derechos, la privacidad. Y en cambio los lugares son los sitios donde se construye identidad, donde a uno le preguntan, ¿tú de quién eres? Y sabes responder de quién eres, ¿sí? Eso en este caso ocurre mucho en los pueblos.
Y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los cuidados. Esa pertenencia al territorio, ese estar vinculado con una historia, creo que es fundamental y que habla de cómo tienen que ser los modelos de cuidados. No podemos imponer modelos de cuidados distintos que no tienen que ver con las poblaciones con las que trabajamos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hablaba antes, y te agradezco que mencionaras a la población gitana. Los gitanos están hace 600 años en España, son tan españoles como todos. ¿Y habéis oído alguna vez que no te toque un gitano en el hospital porque trae a toda la familia? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Ten cuidado si te toca, no sabes. Pues resulta que nosotros, por otro lado, los payos, tenemos que encontrar modelos para combatir la soledad no deseada. Entonces, pues tendremos que mirar que también dentro de la realidad cultural diversa que tenemos en España hay valores y hay lugares que tenemos que visitar y con los que tenemos que conciliar para trabajar mejor esos cuidados. Marc Augé definió el no lugar en 1992 y hace muy poco tiempo un filósofo que habréis escuchado porque es premio Príncipe de Asturias, Byung-Chul Han, es un filósofo coreano criado prácticamente en Alemania, hablaba de las no cosas, ¿sí? ¿Y qué decía de esas no cosas? Hablaba de nuestro tiempo moderno y decía que en la sobremodernidad el ser humano había perdido la capacidad de controlar su vida. Este es el mayor de los problemas que detecta Byung-Chul Han, ¿no? Y dice, bueno, vamos tan rápido, la vida va tan acelerada que perdemos la posibilidad de tener el control de nuestras vidas. Yo trabajo en gerontología y en discapacidad hace, bueno, no voy a decir cuánto, pero por mis canas sabréis que muchos años. Y una de las cosas que hablando con la gente mayor más preocupa es perder el control de la vida. Es el no poder decidir las cosas, pero no por individualismo, sino por la pérdida del reconocimiento de una identidad personal. Yo siempre digo, hice muchos estudios de gerontología, pero la mayor lección me la dio mi padre. Mi padre era abogado y cuando empezó a tener problemas de pérdida de memoria, claro, gerontóloga, papá, a un curso para memoria, para agilizar la memoria, vamos a un centro de día, tal. Lo llevé a mi padre y cuando salió, mi padre salió llorando, pero llorando de rabia. Y le digo, pero papá, ¿qué pasa? ¿Por qué te has enfadado? Dice, hija, yo soy abogado y me han puesto a dibujar casitas. Claro, ¿con qué tiene que ver eso? Con que cuando cuidamos tenemos que saber la historia de quien cuidamos y tenemos que saber cómo adaptamos esos cuidados a la realidad. Eso es atención integral y centrada en la persona. No solo atención centrada en la persona, atención integral y centrada en la persona, porque tenemos que tener en cuenta todos los factores que hacen a la vida de esa persona. Y eso es un aspecto fundamental. Byung-Chul Han dice algo que a mí me parece muy importante y es que escuchar no es un acto pasivo. Cuando escuchamos tenemos que ponerle el cuerpo a esa escucha y tenemos que saber qué es lo que nos está diciendo el otro, ¿no? Eso yo creo que es un aspecto fundamental. Y por último, citaros a la persona que yo creo que es auténtica referente mundial en el tema de cuidados, que es una filósofa que se llama Joan Tronto, canadiense. Joan Tronto habla de la democratización de los cuidados y plantea que los cuidados son un hecho político, ¿sí? Y lo pone en el centro de la agenda, porque ahora todos hablamos de cuidado, Ana, pero hace 20 años no se hablaba del tema de cuidados. De hecho, era algo que estaba marginal en las agendas. Hoy todas las agendas políticas están hablando de cuidados, pero cuidado con cómo se habla de cuidados, ¿sí? Porque no se trata de
inventar políticas, se trata de diseñar esas políticas con la población que las necesita. Joan Tronto dice, no basta un cambio organizativo, el cambio de modelo de cuidados no es solamente una cuestión de organización. Bueno, residencias más chicas, residencias más grandes, más recursos, es algo que tiene que ver con un factor también filosófico. Las que más cuidan son las mujeres. Fundación Pilares, a cuyo patronato pertenezco, uno de los estudios, de los últimos estudios que ha realizado, demuestra que sí, que evidentemente hay varones que están incorporándose a los temas de cuidados, pero de una manera muy marginal y además los hechos que se han detectado es chavales que han estado muy vinculados con sus abuelos, que los han cuidado mucho sus abuelos y que sienten como la necesidad de, bueno, son mis abuelos, tengo que verlos, tengo que acompañarlos, ¿sí? Y también casos en los que no hay hijos y entonces la mujer tiene una demencia o un Alzheimer y es el marido el que la tiene que cuidar. Y lo mismo pasa en la incorporación a los cuidados de los niños. Sí, se han incorporado los padres. Es más fácil incorporarse al cuidado de un niño que al cuidado de una persona mayor, sobre todo cuando hay una situación de dependencia. Entonces, ¿qué plantea Tronto? Tenemos que cambiar esto. Tenemos que empezar a entender que el cuidado no es ni de hombres ni de mujeres, es de todos y de todas, es de la comunidad en su conjunto y también es de los poderes políticos, porque es una cuestión política, ¿sí? No se trata de decir, bueno, se tenían que morir porque ya tenían una edad. Se trata de comprometerse en el cambio en los modelos de atención. Hay una autora que es Karina Batiani que define que el cuidado, ¿qué es el cuidado? Tiene 3 dimensiones. Tiene una dimensión que es una dimensión material. No se puede cuidar mucho online. Hay que ponerle el cuerpo al cuidado. Tiene una dimensión material. El cuidado también tiene una dimensión económica. María Ángeles Durán, una gran socióloga española, definió lo que económicamente implica el cuidado. No es solamente una cuestión de amor. Hay también un valor económico en el cuidado que no se está reconociendo suficientemente. Porque si a cualquiera de vosotras o de vosotros, un hijo, una nieta, dice, bueno, yo me voy a dedicar a cuidar, le dirían, no, estudia una carrera, algo de futuro. Entonces, el cuidado no está valorado en las sociedades. Pero la tercera dimensión, que es fundamental, es que el cuidado tiene una dimensión psicológica que se define a través del vínculo. Cuando se cuida, se establece un vínculo. ¿Sí? Por eso yo también creo que en el tema de las tecnologías no hay que hablar de blanco o negro, no tenemos que ser maniqueos, tenemos que entender que el cuidado es algo complejo y que no basta con ponerle una Alexa a alguien para combatir la soledad no deseada, que es un problema que también estamos viendo, ¿no? Y hay que analizar las cosas. ¿A quién le interesa poner Alexa? ¿Le interesa a las personas mayores que le pongan Alexa en su casa? ¿O le interesa a quien vende la prestación? ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión fundamental. Pero, ¿qué pasa? Si os fijáis, últimamente, cuando hablamos de cuidados, desde todas las instancias se habla de la desinstitucionalización. ¿Qué es esto de la desinstitucionalización? No, que las personas no vayan a las residencias, que tienen que estar fuera de las residencias. Bueno, cuidado también con esto, cuidado. No todas las residencias son malas, ni la residencia en sí misma es una mala opción, ¿sí? Hay residencias donde se trabaja muy bien y hay situaciones en las que la residencia es una alternativa. El problema es cuando confundimos el diagnóstico de cuándo la residencia es necesaria. Pero con la desinstitucionalización, el problema que estamos corriendo es que se vuelva a refeminizar nuevamente el cuidado. Es decir, no va a la residencia, va a tu casa, lo cuidas tú. Claro, no es una cuestión de no querer cuidar, es una cuestión de cómo encaramos los cuidados, porque lo importante es respetar la vida de todos los miembros de la familia. Y hay casos de mujeres cuidadoras
con un burnout impresionante, con una carga por el peso del cuidado que muchas asumen y lo asumen voluntariamente y te dicen que sí, que obviamente, que no haría uno por un ser al que quiere, ¿verdad? Pero el cuidado tiene que ser también un cuidado de calidad. Y para dar un cuidado de calidad hay que cuidarse. Si la persona que está cuidando está desgastada, no puede cuidar bien, porque llega un momento en que ese cuidado afecta también a quien está cuidando. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucha atención en que el cuidado, cuando se plantea desplazar a la comunidad, no vuelva a generar situaciones de desigualdad. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Tener decisión política. Las políticas de cuidado tienen que ser realmente asumidas desde las autoridades locales, las autoridades autonómicas, las autoridades estatales, pero también tenemos que hablar de algo que a mí me gusta mucho hablar y es de la calidad de vida. ¿Quién define la calidad de vida de las personas que son cuidadas? Mira, de esta foto, es una foto de Canadá, de una provincia de Quebec, y, bueno, yo no soy francoparlante, pero lo que viene a decir es, estamos trabajando por su calidad de vida. Embellecemos el cementerio. Claro, para el alcalde de ese lugar, lo más importante era la reforma, la mejora del cementerio. Habría que preguntarle a la gente cuál es la prioridad para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Entonces, a lo que estamos refiriéndonos con esto es a que cuando hablamos de calidad de vida, tenemos que preguntarle a las personas que son sujeto de esas políticas. Y esas personas son las personas mayores, ¿sí? Como decía Pacatricio, que falleció lamentablemente este año, bueno, las personas mayores no tenemos simplemente que quejarnos, tenemos que reivindicar nuestros derechos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido eso es fundamental. La Fundación Pilares desarrolla en una zona, que es una zona rural, pero con unas características diferentes a las que puede tener Aras de los Olmos, un programa que se llama Cuidamos Contigo. Es un programa de enfoque comunitario que busca trabajar entendiendo que los cuidados de larga duración son cuidados que tienen que ser objeto de políticas transversales. Los cuidados no son solo cuestión de la concejala o el concejal de servicios sociales. Los cuidados son cuestión de todo el ayuntamiento, pero no solo de todo el ayuntamiento, de toda la comunidad. Nosotros en ese sentido trabajamos, por ejemplo, con los comercios de la zona, ¿sí? Trabajamos con las asociaciones de la zona, es decir, trabajamos con todo el tejido comunitario. Y esta es una cuestión fundamental. No voy a desarrollar en profundidad el sistema del Cuidamos Contigo, pero tiene 9 pasos. Nosotros lo hemos sistematizado desde el grupo de investigación con la Fundación Pilares. Tiene 9 pasos. El primer paso tiene que ver con un diagnóstico comunitario que se hace con la gente, ¿sí? Con toda la población, con técnicas de creatividad social, es decir, escuchando lo que la gente necesita y quiere, no simplemente pegar un post-it en la pared, sino realmente escuchando lo que nos dicen. Todo esto tiene que ver con fomentar la participación. Yo ayer hablé del trampantojo de la participación, no porque no me lo crea, todo lo contrario, creo en la participación, pero la participación requiere un acompañamiento. Nadie vino participado de casa, nadie nació sabiendo participar. Entonces hay que acompañar esos procesos y evitar, además, la frustración de las poblaciones ante situaciones que se dan, que en muchos casos se las consulta, se las llama, pero luego no se les devuelve en qué medida sus planteamientos fueron recogidos en las políticas, por ejemplo, de cuidados. Yo creo que esto es una cuestión fundamental. Luego se hace la selección de los casos en función de las posibilidades que hay de atención. Es un trabajo que se hace entre la Fundación Pilares, técnicos de la Fundación,
con los ayuntamientos, ¿sí? Porque son ayuntamientos de varios ayuntamientos rurales, ¿sí? Y con, insisto, el conjunto de asociaciones, se hacen mesas intersectoriales con otras asociaciones, porque en muchos casos lo que pasa es que hay recursos en la comunidad que se desconocen. En la comunidad hay gente que no sabe que hay otra gente que también está trabajando en lo mismo. Y este es un problema que tiene que ver con el déficit de trabajo comunitario. La valoración que se hace es una valoración integral de lo que le pasa a la persona, de la situación de su familia y de la situación de su vivienda. Porque la vivienda, en muchos casos, institucionaliza más que hasta una residencia. Hay situaciones en que las personas dentro de su vivienda no pueden salir porque no tienen ascensor, por ejemplo, o no tienen, la posibilidad de que esté adaptado el espacio donde viven. Entonces, son auténticas cárceles. Entonces, hay que hacer una valoración también de ese lugar donde viven. Se trabaja además con la elaboración de la historia de vida, por esto que yo os decía, ¿no? O sea, a mi padre lo pusieron a dibujar casitas y mi padre se puso indignado. De hecho, no quiso volver más. ¿Por qué? Porque él sentía que estaban ofendiendo su dignidad. Y es un elemento clave para toda persona. Nadie quiere ser tratado de manera denigrante, de alguna manera, lo que puede sentir, ¿no? Recuerdo la Fundación Matía, que también es pionera en el trabajo de atención centrada en la persona, planteaba: toda la vida me llamaron don Juan Irigaray, ahora me dicen abuelo. Entonces, las palabras importan, las palabras marcan y determinan cómo se sienten las personas, ¿no? Bien, el tercer paso, luego de esa elaboración de la historia de vida, es el plan personalizado con un proyecto de vida que se consensúa con la persona y, en el caso de que la persona así lo considere, también con su familia. Luego hay una formación y un apoyo. Ayer lo decíamos, ¿os acordáis? Empoderar es capacitar, es dar toda la información y todos los recursos para que la gente pueda ejercer su derecho a decidir. A veces decidir implica necesitar un grupo de apoyo para decidir. Yo siempre digo, yo de los coches sé que me gustan rojos, nada más. Pero si tengo que decidir qué coche quiero, necesito contar con otra gente que me asesore. Entonces, ¿por qué no pensamos que también la decisión de una persona que puede tener un poco más limitada su capacidad cognitiva, también puede darse con los círculos de confianza, con la gente en la que ella crea y confíe, ¿sí? Pero para todo esto hay que irse preparando, porque no se envejece de un día para el otro, se va envejeciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces hay que aprender a cuidar y aprender a envejecer. Las dos cosas son fundamentales. Hay formación también a la familia y apoyo a la familia. Las familias no saben cuidar de manera innata, necesitan apoyo, pero también como profesionales tenemos que escuchar lo que las familias saben sobre el cuidado, porque las familias conocen a las personas que cuidan y es importante recoger esos saberes. No podemos partir de la soberbia profesional de que nosotros sabemos qué es lo mejor para una persona. Tenemos que escuchar. La capacidad de escuchar, bueno, se pierde mucho. Bien, luego se hace la aplicación, el seguimiento y la evaluación. Es un proyecto de enfoque comunitario. Básicamente se establece a través de lo que es la IAP, Investigación, Acción Participativa, ¿sí? Donde lo que se busca es desarrollar también un pensamiento crítico. No se trata de que yo ayer, Silvia hizo una defensa numantina de los servicios sociales, a la que yo adhiero, defender los servicios sociales públicos, pero cuidado, también tenemos que hacer autocríticas, porque en muchos casos los servicios sociales están burocratizados, tenemos una cartera de recursos muy definida y en realidad las personas no siempre necesitan todas lo mismo. No se trata de recetarle a todo el mundo aspirina. Habrá quien necesita aspirina y quien necesita un ibuprofeno, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en términos sociales y en términos de cuidado. El cambio de modelo requiere metodologías participativas, insisto. Esto lo estuvimos trabajando en Villanueva de Viver, que está en el Alto Palancia, que tiene
también una cantidad de habitantes muy pequeña, son 67 habitantes en el momento en que nosotros hicimos este trabajo, y una de las cuestiones que se planteaba era justamente el tema de los cuidados. Pero junto con el tema de los cuidados, no sé si me cargué la batería ya, tema de los cuidados, la otra cuestión que nos planteaban era, por ejemplo, las dificultades de transporte público, la falta de recursos sanitarios de emergencia. Es decir, las personas en los pueblos saben mejor que nadie las necesidades que hay, pero también pueden saber cuáles son las alternativas y los recursos que se pueden poner en marcha para solucionar esas demandas. Eso es indispensable. Trabajamos también en la Daya Vieja con una realidad totalmente distinta. 700 habitantes, de los cuales 500 son extranjeros, holandeses, ingleses. Bueno, ¿cómo trabajamos la identidad? Porque ahí te encuentras con ciudadanos que no hablan castellano. Entonces, trabajar ese tipo de cosas, trabajando la intergeneracionalidad. Ellos les enseñan a los chavales de los institutos inglés y los chavales les enseñan castellano. Y estamos haciendo intergeneracionalidad, porque el otro gran problema de nuestro tiempo, y que por favor es indispensable que trabajemos sobre él, es la confrontación de generaciones. Es absurdo y no tiene ninguna perspectiva de futuro positivo el confrontar generaciones. Todos los que estamos aquí porque nacimos en una familia intergeneracional que nos cuidó cuando éramos niños, ¿sí? Si no, no estaríamos aquí. Entonces, la intergeneracionalidad es un elemento clave. No se trata de quítate tú para que me ponga yo. Pero bueno, eso es fundamental. Bien, las propuestas del modelo de atención integral y centrado en la persona lo que plantean es la importancia de un sistema completo de atención donde lo sanitario y lo social vayan de la mano, donde exista una coordinación y una integración sociosanitaria y donde se trabaje con la organización del servicio en torno a la persona. ¿Esto qué significa? Los dispositivos de servicios de proximidad. No mandar a la gente a otra comunidad, no mandar a la gente a otro pueblo, sino tratar de que los servicios sean de absoluta proximidad. El trabajo comunitario implica sinergias, implica lo que llamamos la coproducción. Hoy por hoy no podemos asumir los problemas sociales. Ayer Fina Fonbuena habló de los wicked problems, de los problemas endiablados, de los problemas complejos. No podemos asumir que los problemas de los cuidados se resuelvan desde una sola mirada. Ni de las de la familia, ni las del Estado, ni las del mercado. Tenemos que trabajar conjuntamente. Es indispensable tener en cuenta el enfoque de derechos, que es básico. No les estamos dando una limosna a las personas que necesitan cuidados, es un enfoque de derechos. Se está trabajando para una convención de derechos de las personas mayores, como la que tiene Iberoamérica. Hay que tener en cuenta el desarrollo local, porque eso es muy importante en los pueblos, la calidad de vida. Y además las políticas tienen que ser políticas basadas en el trabajo participativo. No pueden ser políticas reactivas. No podemos desarrollar políticas en función de un hecho puntual. Bien, el modelo de cuidados es como una bicicleta de tándem, ¿sí? ¿Alguien usó alguna vez una bicicleta tándem? Es difícil, ¿eh? Es difícil andar en tándem. ¿Y esto qué quiere decir? Que necesitamos coproducir, que necesitamos que para andar en ese tándem trabajemos de forma unida, ¿sí? De forma coordinada. No digo flower power, no digo que nos amemos todos, no. Lo que estoy diciendo es la coproducción, que es esencial. Y como ayer tuvimos una vista fantástica de Aras de los Olmos con ese atardecer fantástico, yo cambié la foto que tenía en el Power y quería terminar con esta idea, ¿no? El futuro del medio rural no depende únicamente de tener más servicios, también depende mucho de conservar aquello que es lo más importante y que hace únicos a los pueblos, que es la capacidad de cuidarnos unos a otros. Muchas gracias.